Bueno, al abrir un archivo nuevo, entonces recuerden que les pide una serie de información para crear su trabajo, que va a ser el destino, dónde va a ir a parar, a una hoja de impresión, una pantalla, a un dispositivo, una tablet, una web, demás. Por ahora nosotros dijimos que simplemente elegíamos imprimir y ok, bien. Eso nos habilita a tener una hoja en blanco, una mesa de trabajo, donde volcar nuestras ideas, ¿sí? Recuerden también que en la barra de herramientas, muchos de estos iconitos o iconos tenían un triángulo en la parte inferior. Eso nos decía que dentro de esos hay otras herramientas ocultas que haciendo un clic sobre ese triangulito blanco me abría el resto de las opciones. Para extraer esta barrita simplemente hacíamos un clic sobre la barra derecha que tenemos acá, a la derecha de esta persiana, y hacemos un clic, lo cual me permite extraer esta barra hacia acá. Bueno, al principio todas las herramientas que tenemos acá trabajan de la misma manera en el sentido de su creación. Vale decir, yo puedo tomar la segunda herramienta, que es la herramienta de rectángulo redondeado, y lo que me va a pedir como información para crear esta figura es que yo determine, haciendo un clic la primera esquina, arrastro el mouse y al soltar voy a determinar la esquina opuesta, con lo cual genero el alto y el ancho de esta figura. Fíjense que también como en el rectángulo común lo puedo hacer a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, pero el método de crearlo en realidad, vamos a borrar estos dos, para crear en realidad cualquiera de estas figuras es exactamente el mismo. Fíjense, primero les muestro para crear y después vamos puntualmente a cada una, ¿no? Si tomo la herramienta de elipse, la tercera herramienta, me pide que haga un clic y sin soltar arrastre el mouse para crear la figura. En definitiva también estoy marcando una esquina que me está determinando el inicio de dos de sus lados, como si fuera un rectángulo, y cuando vengo acá a la otra esquina marco lo que sería el vértice opuesto, que me da el diámetro en el alto y el diámetro del ancho de esa elipse o de ese círculo, ¿no? Pero el método para crear es el mismo, es simplemente hacer un clic sobre la hoja, arrastrar el mouse y soltarlo cuando uno determina que la figura se adecua a lo que uno necesita o lo que uno quiere hacer concretamente. Para borrar, recuerden que tomábamos el puntero de selección, la flecha negra que tenemos acá. Esta serie de puntos blancos, de controladores blancos, nos va a decir cuál es la figura que tenemos seleccionada, y con suprimir simplemente podemos borrar los objetos que no nos salieron bien o que no nos gustan. Bueno, si tomar esta herramienta, la forma de crear es la misma. Miren, tomo la herramienta, la cuarta herramienta que es polígono, hago un clic y sin soltar arrastro. Mientras no suelte el clic que tengo presionado, puedo darle la dirección, el giro, el tamaño a esta figura. Una vez que solté, me quedó creada la figura. Al igual que todas estas, la herramienta queda activa, con lo cual si yo hago clic, arrastro sin soltar ese clic, sigo creando figuras. Fíjense, en cualquier dirección, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Bueno, con esto les quiero decir que la forma de crear estas figuras es exactamente la misma. Si bien son varias herramientas, pero lo que necesito hacer es dos clics. Un clic para arrancar, arrastro sin soltar, y otro clic para finalizar. En el caso de la estrella lo mismo, fíjense, hago un clic y sin soltar arrastro y determino el tamaño. Puedo hacerlo de abajo hacia arriba, fíjense, o sea que el método de creación de esta figura es similar para todas. Bueno, vamos a ver hasta acá. Esta la vamos a sacar para más adelante, la herramienta de Estella, por eso les decía, primero vemos esto que son las figuras básicas, ¿sí? Con lo cual el método de creación, repito, es igual para todos. Simplemente tomar la herramienta, arrastrar, tomar la herramienta, hacer un clic y arrastrar. Una vez que está creada la figura con el puntero de selección, podíamos con estos controladores modificar su tamaño. Esto también es igual en todas. Desde una esquina puedo modificar tanto el alto como el ancho, ¿sí? Simplemente estiro hacia arriba, o achico tanto el ancho como el alto. Si tomo uno de los controladores centrales, puedo modificar en el sentido horizontal su tamaño, o si tomo uno de los controladores inferior o superior, modificar en el alto ese tamaño también. Esto es lo que nos permitía el puntero de selección. Recuerden también que yo en el primer video les mostré las herramientas de
de las líneas auxiliares. Vamos a hacer un par de figuras. Fíjense que tomo la herramienta, con un clic tomo la herramienta y suelto. Voy a la hoja, hago un clic y sin soltar ese clic arrastro, y cuando determino que está creada la figura lo suelto. Recuerden que estas líneas verdes que aparecen, yo les decía que son líneas de guías, normalmente están automáticas. Cuando uno abre el programa, esta herramienta está activada, ¿no? De cualquier manera, en el caso de que por algún motivo no estuviera activada, tendría que ir al menú de ver, acá arriba, ¿sí? Al menú de ver, y dentro de ver ese menú hay una opción que dice guías inteligentes. Normalmente uno cuando arranca el programa están activas. Si no están activas, lógicamente, si no tienen tilde, significa que no están activas y no cumplirían su función. Pero no habría que activarlas, lógicamente. Normalmente están activas. Entonces esto me permite lograr esto. Por ejemplo, yo puedo lograr que el lado izquierdo, acá tengo una figura, que sus dos centros estén alineados para que la figura me quede igual, que el lado izquierdo y el lado derecho de uno y otro queden alineados, que la parte inferior quede alineada, lo mismo con la estrella más allá de su tamaño. Fíjense, yo puedo hacer que se alinee a la parte superior. Acá me ha quedado una figura que no logro detectarla y me está marcando también un punto. Bueno, hay una línea de guía además que me aparece por un objeto que quedó pendiente ahí. Bueno, fíjense, entonces las líneas de guía, recuerden, son líneas auxiliares que me permiten alinear los objetos. Para borrar varios objetos, ustedes pueden, siempre con la herramienta de selección directa, hacer como si hicieran un rectángulo, y todas las figuras que ustedes alcancen a tocar con ese rectángulo van a quedar seleccionadas. En cualquier sentido también. Puedo empezar acá arriba, hacia la derecha, y con solo tocar los objetos, aunque no los seleccione en su totalidad, quedan seleccionadas. De abajo hacia arriba pasaría lo mismo. Fíjense, yo con solo tocar un poquitito de estas figuras, al hacer clic las selecciono. Con suprimir puedo borrar esta figura. Bien, ahora, ¿qué pasa si yo cualquiera de estas figuras la quiero con un determinado tamaño? ¿Sí? Bueno, ahí no me va a quedar otra que utilizar dos formas que él me permite modificar su tamaño. Bueno, al tomar el puntero de selección, yo voy a poder seleccionar esta figura y les decía modificar su tamaño. Pero aún así estoy trabajando sin medidas, ¿vale? Sí, a ojo, ahí me dice qué alto, qué ancho tiene, pero me es muy difícil a mí con el mouse darle un tamaño preciso en cualquiera de las figuras. Ahora bien, si yo tomo la herramienta de rectángulo y dejo presionado unos segundos el botón izquierdo sin mover, dejo presionado y suelto, esto me abre una ventanita que me dice, bueno, de qué alto quiere su rectángulo y de qué ancho quiere su rectángulo. Entonces yo puedo venir acá y decirle, bueno, quiero que tenga 50 milímetros de alto y 50 milímetros de ancho. No hace falta poner los milímetros, yo borro todo, escribo el valor numérico y con eso queda predeterminada la medida. Otra vez, si vuelvo a dejar, como la herramienta queda activa, puedo dejar presionado el botón izquierdo unos segundos, un segundo, dos, no es mucho, y modificar otra vez acá el tamaño. Voy a poner la mitad, 25 por 25, y me queda creada la figura. Vuelvo a dejar presionado el botón, vuelve a aparecer. Ahora voy a poner 12,5. Tengan en cuenta que es la coma del texto, los decimales se colocan con la coma del texto, no con el punto de decimal, sino con la coma del texto. Bueno, ahí hice 3 de distintos tamaños. ¿Sí? Vienen acá, yo podría alinearlo acá, y asegurarme de que cada uno de ellos tiene la mitad del otro. Este tiene 50, 25 y 12,5. De esa manera yo puedo crear. Y esto es válido para todas las figuras. Si yo presiono la herramienta de elipse, también dejo presionado unos segundos sobre la hoja y suelto. Me dice, bueno, ¿qué tamaño quiere de su elipse? ¿Sí? Vamos a darle también la misma medida que al primer rectángulo, 50 por 50. Y cuando le doy OK, me queda creada esta figura. Vamos a ver si lo podemos alinear acá. Ahí está, al centro.
Bien, vamos a hacer otra vez esto. Vuelvo a tomar la misma herramienta, dejo presionado y ahora le digo quiero un círculo, en este caso círculo, ¿sí? De 25 por 25. Fíjense, me queda creado. Entonces de esta manera yo puedo crear mis objetos con una medida precisa, ¿sí? Que no tiene por qué ser simétrica, ¿no? Yo las hice a la mitad, pero puede ser de cualquier medida. Bueno, hacemos uno más también acá, 12,5. Recuerden que la coma es la coma del texto, no el punto del millar. Le doy OK y ahí ya me creo esta siguiente figura. Si bien yo ahora la puedo mover, y ubicarla a través de las líneas de guía inteligente, colocarlas en el centro de esa figura. Y bueno, como ven, es válido para todas, ¿sí? Lo que cambia es, por ejemplo, la herramienta de borde redondeado, que me permite tener un objeto con un borde precisamente con las esquinas redondeadas. Si quiero crear una figura a medida de estas, voy a dejar también presionado el botón del mouse, el botón izquierdo del mouse unos segundos, suelto y me dice, bueno, qué alto y qué ancho quiere su rectángulo. Y además me pide una tercera información que sería el radio, cuánto quiero redondear. Vamos a ponerle, dame 50 milímetros por 50 milímetros y le vamos a poner 10 milímetros para el radio. Con lo cual va a redondear 10 milímetros de acá, 10 milímetros de acá, son 20, acá me van a quedar 30 milímetros. Ahí está, ¿sí? Bueno, como ven, todas las herramientas, al dejar presionado un segundo el botón izquierdo del mouse, al soltarlo me van a pedir los datos con los cuales yo quiero armar esta figura. Esos datos, como está configurado en este caso en milímetros, nos está pidiendo en milímetros. Vamos a ponerle 5 acá, vamos a hacer el más chiquito. Ahí está, fíjense, casi me abarca, como es muy chico, casi me abarca y me queda un círculo en particular. Bien, lo que varía entonces es en la herramienta de rectángulo, donde tengo un tercer valor, que es el radio del vértice, cuánto va a redondear. Recuerden que redondea en todas las esquinas a la misma medida. Y va a cambiar también en el de polígono, donde me pide un dato más. No solamente me pide el alto y el ancho, que es común a todos, sino que ahora me pide un radio y la cantidad de lados que va a tener. Yo le voy a decir que tenga 25 milímetros, recuerden que es el radio, con lo cual es la mitad del diámetro, y que tenga 6 lados, o 5, vamos a ponerle 5. Ahí está. Tengan en cuenta que los 50 milímetros, el radio que nosotros le estamos dando acá, es desde el centro hasta hacia los lados, no hacia los extremos, no hacia los vértices, ¿sí? Va a tomar el radio que le doy desde el centro de la figura hacia uno de los lados. Fíjense que al tener 25 del centro hasta acá, tiene lo mismo que el círculo más grande. Entonces, en el caso del polígono, lo que me pide es precisamente el radio que va a tener y la cantidad de lados. Recuerden que el valor mínimo va a ser 3, con lo cual voy a poder construir un triángulo, la cantidad de lados mínima. Después, lógicamente, sí puedo ponerle 20, 25, 30, lo que ustedes quieran, como cantidad de lado y también como como radio. Acá ya me quedo casi circular prácticamente. Bueno, y el otro que varía en su creación es la herramienta estrella, donde yo dejo presionado el botón izquierdo un segundito. Y ahora me pide cuánto va a tener de radio 1, cuánto va a tener de radio 2 y la cantidad de puntas. Bueno, esperen, primero les comento qué es el radio 1 y 2. El radio 1 y 2 sería desde el centro de la figura hasta el vértice más interno, hasta cualquiera de estos vértices, porque todos tienen el mismo radio. Y el radio 2 sería desde el centro hacia los extremos de esta flecha. Con lo cual yo le estoy diciendo cuánto tiene que tener de radio de acá hasta acá y cuánto del centro hasta acá. Bueno, ahí dejo presionado. Le voy a decir que el radio 1 tiene que tener 50 y el radio 2 tiene que tener 25. Puede ser que no simétrico, yo ahora para que se vea la figura, ¿no? Pueden jugar con la cantidad de lados. Vamos a poner 8 lados, 8 puntas. Y ahí tengo desde el centro
hasta acá 25 milímetros, con lo cual hay 50 en total de diámetro, ¿no? Y desde acá hasta acá hay 50, con lo cual en este caso es simétrico. Me quedó creada la figura. Fíjense que estas figuras de acá las hicimos de 50 de alto por 50 de ancho. Estos 50 es de radio, desde el centro hasta acá, con lo cual en total tiene 100. Y tiene 25 de acá hasta acá, con lo cual en total de acá hasta acá tiene 50. Bueno, ven las herramientas, entonces esta era la última herramienta, que es la herramienta de destello, después la vamos a ver, ¿sí? Por ahora vemos esta, que serían las básicas. Entonces, resumiendo un poquitito, si selecciono todo, a través de haciendo un rectángulo, ¿no? Con el puntero de selección siempre, ¿eh? Hago un rectángulo en cualquier sentido, todos los objetos que toco van a quedar seleccionados. Con suprimir puedo eliminar esos objetos. Todas trabajan de la misma manera, simplemente me piden que determine una esquina y la esquina opuesta. El círculo lo mismo, una esquina y la esquina opuesta. Lo mismo para el polígono, queda configurado con las últimas medidas, con lo cual ahí me repite los 20 lados. Y lo mismo la estrella, todos tienen la misma particularidad para crearla. Simplemente hacer un clic, arrastrar y soltar. La diferencia estaba entonces, si yo quiero trabajar a medida, bueno, voy a tener que tomar la herramienta, no arrastrar, sino hacer un clic y dejarlo presionado, unos segundos. Y ahora sí, le puedo dar ancho, le digo, bueno, quiero 20 de ancho y 100 milímetros de alto. Con un radio de 5, bueno, un radio de 5, le doy OK, y ahora sí hice un rectángulo de borde redondo con una medida precisa. Si ahora quisiera hacer un rectángulo, en este caso le voy a decir lo mismo, de ancho va a tener 100, en el otro sentido lo voy a hacer, y acá va a tener 20. Le doy OK, y fíjense, el ancho de 100, el alto de 20. En el anterior di 20 de ancho, 100 de alto. Bueno, ven, estas serían las figuras básicas que nosotros vamos a ir trabajando. Esta es la manera en que lo van a crear. En el caso del polígono es el radio y la cantidad de lados. Vamos a ponerle 10 para que se vea, y vamos a ponerle 20 de radio. Ahí tengo la cantidad de lados que le di, y del centro hasta uno de sus lados el radio. Y bueno, en el caso de la estrella, me pedía el radio 1, el radio 2 y la cantidad de lados. Acá podríamos ponerle 30, y acá podríamos ponerle algo muy chiquitito, 5, porque lo hicimos muy simétrico, ahora lo hacemos ya sin una proporción, y fíjense cómo le pedí que tenga 5 milímetros del centro hasta acá, y los 20 milímetros, o los 30, no recuerdo cuánto era, a ver cuánto le pusimos, 30. 5 del radio 2 y 30 del radio 1. El radio 1 entonces sería desde acá, desde su centro hasta su vértice más extremo, y el otro, los 5, sería desde el centro hasta el vértice inferior. Bueno, estas entonces serían las herramientas básicas. Esto sería el puntero de selección, que les permite mover, modificar su tamaño, agrandar, achicar, ¿sí? En un solo sentido. Si lo tomaban de las esquinas, modificando en ambos lados. Bueno, vamos con este otro videito entonces con las figuras básicas. Lo mismo, avísenme si salió bien, si se entiende bien, si se escucha bien, si se ve bien sobre todo, ¿no? Háganme algún comentario entonces por WhatsApp. Y bueno, más adelante les estaré enviando otro video, ¿sí? Bueno, saludos, y vamos finalizando.